Dios les bendiga a todos ustedes, siempre bendiciéndole con mucho amor, entendiendo que es Dios quien nos pone en una causalidad hermosa a conocernos, a trabajar y hacer, y estamos destinados para hacer en cuanto es el proyecto de Dios. Debemos de tener siempre la mejor astucia y sabiduría para reconocer cuando lo que se nos presenta es de Dios y debemos hacerlo para Él, para su honor, gloria y honra. Y así pasó con el curso de este postdoctorado en línea, las nuevas tendencias y corrientes integradoras de pensamiento, que llegó a mi persona de manera muy hermosa, en la cual el doctor Rigoberto Pupo me ha avisado que tengo una beca para hacer este postdoctorado, y entonces simplemente comencé a manifestar el sentido de lo que yo hago: trabajar para la excelencia para Dios. No voy a decir que he conseguido la excelencia, pero yo lo intento todos los días. Y todo esto lo estoy diciendo porque me encuentro ya en la grabación de la última asignación del módulo 7 de las neurociencias. Y de allí, por supuesto, yo iré solamente a presentar un ensayo en el módulo 8, considerando que este postdoctorado en su tercera corte está distribuido en 8 módulos. Quiero recordar en este día una fecha hermosa. El 5 de febrero de 2021, estoy hablando de este año entonces, he recibido de parte del doctor Rigoberto Pupo el primer módulo, cuando me ha dicho: comience usted a trabajar y vaya enviando los documentos que se necesitan en la Universidad José Martí de Latinoamérica. Y así lo hice. Mi primera asignación fue fechada el 5 de febrero de este año y comencé a trabajar arduamente para recompensar a Dios por su magnífica oportunidad y al doctor Rigoberto Pupo, porque creo que en su profunda ecosofía y amor por la humanidad merece la excelencia, y la merece porque es un ser humano dado a la persona y al ser, y en eso he correspondido. Espero, doctor Pupo, que se sienta usted complacido, como sé, y gracias por esos 10 con asterisco, que luego me enteré que significan en el docente cubano, y me ha agradado mucho. Muchas gracias. Entonces vamos a la asignación número 10. Y dice la asignación número 10: ¿crea el cerebro la realidad? Para ello, para contestar esta pregunta, debo decirle que leí investigaciones y el video de Kia Nobre muchas veces. Es Kia Nobre, una mujer que trabaja grandemente y actualmente en Londres con las neurociencias, y especialmente con el funcionamiento del cerebro desde una parte, como ella misma dice, no invasiva. Por ello voy a narrar en imágenes todo lo que configuré en estas lecturas, para ir pensando en respuestas a si el cerebro crea una realidad. Nótese que no se ha dicho ni se ha insinuado que esa realidad que crea el cerebro es ficticia. Y ella habla que lo que interesa sobre todo es intentar entender cómo el cerebro es capaz de generar una vida mental tan rica como la nuestra. Entender nuestra cognición. Para hacerlo intentamos mirar qué ocurre en el cerebro de una persona sana mientras piensa o percibe el mundo. Así que utilizamos varios métodos distintos para intentar descifrar nuestra actividad mental. Y van con ello a esa óptica de la mecánica cuántica, que habla de la conciencia que constituye activamente las leyes físicas, que por consiguiente se consideran el resultado de un vínculo inseparable, de una interacción entre conciencia y en ello le entrevista Edward Purcell, un neurocirujano que murió en el 2019 y que ha dejado una cantidad de libros hermosos que he estado revisando, y le pregunta: hablemos un poquito de tiempo.
Y ella les dice, vamos a ello entonces, y dice que estamos acostumbrados a pensar en millones de años, pero otras personas no. Dice que la mayoría de las personas intentan impacientemente salirse del concepto del tiempo, y que siendo un tema tan complicado, obviamente creo que el tema es un eje fundamental. ¿Por qué quiero traer a colación el asunto del tiempo? Porque no nos olvidemos que una de las reglas máximas es que algunas fracciones de segundo antes ya el cerebro se antecede en el tiempo, desde luego, a lo que se va a decir, a la orden que va a dar y a cómo se va a emitir. Pero ¿acaso el cerebro puede predecir entonces la realidad? No se olviden que el cerebro está supeditado al espíritu, y el espíritu, al estar supeditado al Espíritu Santo, él sí conoce en la omnipresencia de Dios el futuro. Esas cosas suceden rápidamente, en miradas de segundo, en escala de millones de milisegundos, afirma Kia, porque estamos hablando de unas fracciones en un prolífero momento donde la temporización del tiempo pareciera que no hay distancia con el momento en que ocurren las circunstancias. Y es muy interesante ver, afirma Kia, el modo en que el cerebro genera predicciones y momento a momento se acerca a eventos inminentes para optimizar la percepción y la acción. Y nos preguntamos cómo el cerebro se antecede a que al pasar a la esquina o al cruzar viene un vehículo y estamos en peligro. Cómo se antecede en esas llamadas premoniciones que nos dan de que puede pasar algo y nos defiende. Entonces ella habla que dialogarán sobre la representación del tiempo en la influencia y motivación de la percepción. Para dar explicación mejor a si el cerebro se antecede a la realidad y conoce la realidad o construye su realidad, creo imperioso la necesidad de estudiar con una inteligencia espiritual altamente desarrollada para ver lo fantástico que ocurre en las predicciones del cerebro. Ese cerebro que se manifiesta con sus propias y esas ideas en un mundo de colores que se conforman en una información exterior. Y dice aquí que depende de cómo sirve la percepción, y si piensas en cómo de una manera hermosa ella se crea y la gente atiende a ello. ¿Pero por qué atiende a ello? Tenemos gusto por las predicciones, tenemos gusto por conocer el futuro. Somos seres que nos preguntamos más por lo que nos va a ocurrir, por lo que va a ocurrir, que disfrutar lo que está ocurriendo. ¿Por qué? ¿Será que queremos adelantarnos al cerebro, que siempre se adelanta a lo que puede ocurrir? Ahora, si pensamos que la percepción existe para ayudarnos, para hacer lo que tenemos que hacer, para sobrevivir en este mundo, entonces creo que está muy bien que estudiemos al respecto. Y no cabe duda que la realidad es distinta y que debemos de ir pensando más allá de ese 100% materialista, en lo espiritual, en lo filosófico, y que eso nos dará más sentido para nuestro comportamiento y nuestra alegría y modo de vivir, y para la trascendencia de nuestro espíritu. Sí, les hablo de la trascendencia de nuestro espíritu que no muere. Y es fantástico, como dice Edward Purcell, ver cómo se reflexiona y cómo esa persona divertidamente se puede anteceder con un poco de atención, conociendo su espíritu, atado al Espíritu Santo. ¿Cómo podemos entonces nosotros sentirnos y predecir en las esferas de un reloj, tal como él se mueve, qué pudiera ocurrirnos y cómo pudiéramos salvaguardar en ese momento? Y es porque siempre se está pensando en grados de emociones, y es importante destacar la percepción como una película de memoria cinematográfica, una memoria que uno elige, como dice Keanu. Por ello, es importante que nuestra experiencia en ese círculo, nuestras influencias mutuas y nuestros recuerdos sean elegidos y conservados en la memoria, como ha venido afirmando Keanu. Y así vamos entonces pensando en jóvenes con demasiada información, pero que no saben qué hacer con esa cantidad de información, porque no saben cómo gestionarla. Temo entonces que conociendo tanto del cerebro no sepamos qué hacer con ello. Y tenemos que entonces estar pendientes qué hacer con ello y qué conviene dilucidar y qué no conviene.
Temo entonces un éxodo de la mente donde las personas desde la informática, desde las tecnologías, quieran escaparse con su mente de lo que está ocurriendo y ocurre allí una enajenación y no nos volquemos a la cruda realidad a la que hemos convertido nuestra humanidad. Por ello, hay una interacción entre varios aspectos que debemos de tomar en cuenta, un enfoque de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba que nos proyecta en la tarea de nuestra percepción, de nuestra ruidosa vida y de nuestro despertar hacia nosotros. Los recuerdos cambian constantemente nuestra forma de percibir el mundo y aprovechemos ese hecho para que la reforma de la mente sea la más adecuada, la más precisa, para que procesemos lo que queremos y lo que conviene para nuestra felicidad. Y en esa resilización del pensamiento debemos de comunicarnos adecuadamente con el cosmos, y eso puede ayudar a que los exámenes de lógica de quiénes somos y cómo debemos comportarnos cambien el viraje de quiénes somos y si somos realmente en nuestro comportamiento, realmente somos seres humanos, humanizados. Sí, creo en ese auténtico privilegio de vivir en una tecnología que nos puede ayudar, pero que se puede volver nuestro propio enemigo. Y allí debemos de congeniar entonces con estructuras que nos lleven a decidir ya no por el hombre robot, que no necesita ni siquiera hablarle a su esposo, como esa máquina que no habla, sino que percibe y hace. Allí debemos de volvernos un mundo de artífice, más allá de ese mito de las cavernas que narra Platón, de ese hombre vendado que no permite ver más allá y que al salir de las cavernas piensa descubrir un mundo que había dejado atrás. Esa noción de realidad, de lo que existe y de lo que no existe, ¿no será que el cerebro nos está diciendo tal vez qué hay que tomar y qué no hay que tomar? Esa felicidad de recursos en un estado emocional activado en un sistema límbico, desgraciadamente no hemos sido conscientes de tomarlo en cuenta, porque hemos tenido un escaso desempeño del cerebro consciente en una contaminación atmosférica, en una acción de oxígeno, en un estrés, en un flujo de hormonas que no nos ha convenido comportarnos como tal. La felicidad y la longevidad de las células están comunicadas y es más fácil ser feliz en el medio de lo que tenemos que en lo que pensar de lo que no tenemos, porque yendo más allá con los griegos, si el hombre se conoce por la razón y la razón también se aloja en el espíritu, entonces debemos de conocernos en tanto desarrollemos una inteligencia espiritual que sea como la de los animales, en los cuales tú los ves felices volando como las aves del campo, tal como nos emite Dios, y que no se preocupan por los alimentos porque Dios le va a proveer y nunca conseguirá usted un ave del campo que ha muerto por falta de comida. Y es allí, en esa ferviente actividad, en esa altísima cantidad de energía y oxígeno, donde debemos volver a la naturaleza que nos alimenta, pero también que nos sana, y salir de esa vida de ficción en la que pensamos cada día que debemos saber más, pero que no sabemos saber hacerlo con lo que tenemos. Y nos preguntamos cuánto gastamos en pensamientos que no se repercuten en nada concreto. ¿Cuánto tiempo perdemos queriendo lograr situaciones que no nos hacen feliz? Ese atentador y tentador cerebro que nos dice de su gran misterio, que nos clama y nos dice que tomemos en cuenta la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia de nuestro Creador. Y sí, siendo grandes científicos también podemos ser cristianos con una inteligencia y una conciencia atada a la voluntad de Dios, que siempre es perfecta, completa y por ello, en ese yo consciente de sentirse en un mundo exterior que nos permee nuestras vidas, vamos a ir entonces más allá de esa depresión, de esa esquizofrenia, esas enfermedades mentales que abren la puerta a las enfermedades. En esa realidad en la mente vamos a ir a que la conciencia tiene diferentes facetas entre el cuerpo y los órganos internos, y que por lo tanto el cerebro es un aprendiz cada día más elocuente entre lenguaje y conciencia, pero también entre voluntad y motivación, entre lo que la ciencia neurocientífica ha logrado percibir, pero que cada día debemos de saber que tenemos nuestras limitaciones si no tomamos en cuenta que el omnisciente, omnipresente,
y omnipotente es nuestro Creador, Dios amado. Sí, y ello no nos hace menos en esa creación y no nos hace desmitificarnos y volvernos a que esas experiencias con el Espíritu Santo no nos hacen sentir una plenitud extrema que podemos decir que el cerebro inventó, o también podemos decir que el cerebro obedeció a su rector, el Espíritu, y al Espíritu Santo. Y allí nos volvemos entonces explicando nuestra experiencia, rehabilitando nuestros pensamientos, transformando nuestras mentes, que nos hagan ver la acumulación de información, en tanto más vale la cabeza bien puesta que la cabeza. Y por ello, volviéndonos siempre a lo indecible, a lo que no conocemos, mirando cómo podemos hacer con lo que ya conocemos, podemos volvernos cada vez más a la creación del universo. Y en ello el tiempo no es el tiempo de Dios, y en tanto para Él el tiempo es eterno y no tiene finitud. En eso, volviéndonos a los colores de la vida y a lo que representa la fascinación de existir, debemos todos los días levantarnos reconociendo nuestra propia fascinación por la vida. La misma fascinación que nos lleva a mirar un capullo desesperado por ver la rosa y que ella espera que no estemos allí para el día de mañana mostrarnos la rosa más esplendorosa. De esa manera, volviendo siempre a Dios y a la finitud de nuestro cuerpo, en tanto infinitud en el espíritu, volvemos cada vez más al estudio de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro, pensando en qué hacemos con ello y en cómo nos volvemos cada vez más humanos. Y nos pensamos entonces, bajo estos colores, si hay personas que tendrán un cerebro menos que el de nosotros, que no merecen vivir porque le falta una gota de agua para sobrevivir el día de hoy. Y en esa indolencia debemos de mirar que los recuerdos cambian constantemente nuestra forma de percibir el mundo. Y allí no debemos olvidar que hay muchos que están esperando por nosotros para tener una vida. Y en ese sentido, volviéndonos siempre a la vida como un huracán que nos estremece, volvemos siempre a la realidad pensando de manera poética que somos uno en el universo. Y en ese universo, entre cuanto esperamos en el tiempo, debemos de pensar en una vida útil que repercuta a los otros y que deje un legado. Y en ese legado, mirando las estrellas, pensamos quiénes somos nosotros para negarnos en nuestra propia existencia, siendo un minuto punto ante la gigantesca constelación de estrellas que nos alumbran día a día. Y en esa inmensidad de colores, debo decir con mucha gratitud que me siento muy plena y agradecida de finiquitar estas asignaciones, en tanto yo creo que apenas estoy comenzando en algo que llaman el postdoctorado de la Universidad José Martí, y en lo que llaman allí en el postdoctorado de concreciones complejas. Porque creo que Dios tiene su tiempo, su manera y su forma, y a ello quiero acatar y quiero pedir sabiduría para poder hacerlo de la manera que Dios lo quiere. Y en ello, compaginándonos con nuestro Espíritu Santo, conociendo nuestro cerebro y llevando lo mejor de nosotros, vamos con los colores del universo a pensar que la memoria hace que se resulte repetir antiguos patrones de comportamiento, pero que evaluándonos con nuestra conciencia podemos ir a una fascinación que va más allá de la experiencia, que rehabilite nuestros pensamientos negativos, la queja y el deseabilidad. Pensando en ello, entonces debemos atendernos con concreciones complejas de quiénes somos y nuestra finalidad en la tierra. Dejando la soberbia y pensando que somos un punto en el universo, pero al mismo tiempo sentirnos grandiosamente agradecidos, que aún siendo un punto con finitud, donde nuestro espíritu no muere, ese magnífico universo, esa magnífica naturaleza, fue creada para alojar al hombre y a la mujer para vivir plenamente. Y ahora quiero mostrar, para finalizar, los frutos de Dios que son extras a las asignaciones del postdoctorado. En el comienzo del postdoctorado le propuse al doctor Rigoberto Pupo, como ya yo lo había realizado en mis antiguos postdoctorados, que creo que la investigación y la publicación debe darse para dejar a futuras generaciones. Y por ello prometí, para la gloria de Dios, un artículo por cada uno de los módulos, es decir, 8 artículos. Voy a hacer un reporte rápidamente de ello, porque para mí
ya he terminado la narrativa, no me gustan las despedidas, normalmente entonces ya las concluyo mucho antes. Y como cuando me despedía de mi familia, cuando estudiaba distante a ellos, normalmente me despedía el día antes y ellos preguntaban porque yo estaba muy tranquila el día que me iba. Es que ya yo había hecho mi despedida. Entonces he publicado el artículo de Emerson, Naturaleza y José Martí con categorías ecosóficas emergentes en la revista UNAIS de Durango, México, que ya está allí pues circulando y que ya el doctor Rigoberto Pupo conoce. Pero también el artículo de colonialidad planetaria como urgencia de la complejidad, que fue declarado, hecho en la Universidad José Martí, en el marco de este postdoctorado, ya también el doctor Rigoberto Pupo conoce, y fue realizado y publicado en Argentina, en una prestigiosa Universidad de Perspectivas Metodológicas. En cuanto a los aportes de Paulo Freire a las pedagogías decoloniales devenidas en una categoría que yo he venido trabajando, que es la educación matemática decolonial transcompleja, que más bien es una línea de investigación, ese es un capítulo que ya he enviado para un artículo que se va a publicar con Freire, y que la categoría común que tiene con estos módulos son dos: la decolonialidad, la ecosofía, 3, y la complejidad. Pero también un artículo de bioética compleja que promueve una vejez feliz con aportes de Potter, Morán y Freire. Ese lo realicé cuando cursé el módulo de bioética y ya está siendo en evaluación en el capítulo de un libro allí en Brasil. Y un artículo que es presentado en este momento al doctor Rigoberto Pupo, que se titula Humberto Maturana, Sensibilidad, Amor, Autopoesis, Ecosofías y Mediaciones Complejas, que ya está listo y que pudiera ser candidato a presentarse en el nombre de Cristo en el módulo 8 como como el ensayo que pide el doctor, pero que también pudiera ser este artículo de bioética compleja, ecosofía como ética planetaria, sabidurías para habitar en el planeta, con los aportes de Potter y Morán. Y desde luego sigo en construcción, y el primer artículo que prometí, que es de la deconstrucción rizomática en el sistema determinista de salud hacia nuevas cartografías, y estoy en construcción del artículo correspondiente a este módulo. Estoy de extremo a extremo. Me falta el del primer módulo y el de este, que es neurociencias y espiritualidad. Estas dos asignaciones me dieron grandes ideas para trabajar con el transmétodo, la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica, y trabajar con un artículo que relacione neurociencia con espiritualidad, que creo que es lo que le falta a las neurociencias, y como dice Morán, van a tener que ocuparse de ello, para formar un aula mente-espíritu, que es una categoría que haya sido definida en otras investigaciones en mediaciones complejas. Y para la gloria de Dios, dedicando esta belleza de nuestra naturaleza, en el nombre de Jesucristo, le doy las gracias nuevamente y les digo a todos ustedes, gracias por tolerarme, gracias doctor Rigoberto Pupo. Seguimos en el camino de las ideas, seguimos en la ecosofía para mostrar siempre cómo Jesucristo, que vino a morir por nosotros, es merecedor de que yo le dedique siempre todo lo que hago y que sea Él mi mayor ejemplo de perseverancia